Mi estimado telepensante, programa sorpresa, porque estamos en tiempos en que queremos entender, comprender, llegar hasta el final, en la verdad de justamente todo lo que se dice, porque estamos en un momento de mucha revoltura, no se entiende, y usted sabe que a río revuelto, ganancia de pescadores, o sea, hay gente que se beneficia mucho de toda esta confusión. Y resulta que de alguna manera hemos entrado ahora a discutir las normas del texto, son distintas maneras, ¿no? Hay gente que lo hace genuinamente, gente que lo hace en pos de intereses, gente que, bueno, y he convidado a este canal a nuestra querida Rocío Cantuarias, que usted ya conoce, abogado, y a Juan Antonio Ursúa, que también estuvo en este canal, también abogado, a que intentemos aclarar algunos puntos de un audio que circuló de Jorge Barrera Rojas, el jefe de asesores de consejeros republicanos. Este audio se esparció por todas partes y él, en el fondo, dijo que iba a aclarar fake news. Es decir, cuando alguien hace un fake news, lo hace con intención, ¿no? O sea, no es que hayan equívocos o que uno de repente no sabía o que sería bueno enterarse más desde otros puntos de vista. No, él, cada punto que tocó era un punto que fue previamente definido como un fake news. Es decir, quien lo haya enarbolado tenía la intención de engañar. Y por eso es importante que nosotros hagamos este programa, ¿no es cierto, Rocío, Juan Antonio? Para que nos hagamos cargo punto por punto. Yo sé que esto implica un trabajo mayor, no solamente nosotros estamos sobredemandados en tratar de entregar la mejor información posible, sino que también usted probablemente con toda la información que hay, pero quiero resumírselo de esta manera. Hoy día me llegó un WhatsApp diciéndome que en realidad daba lo mismo porque las dos constituciones eran igual de mala opción. No hay cómo saber qué opción es mejor. Y haciendo una analogía con una construcción, te entregan, vives en una casa que se cae de pedazo y te entregan otra que se cae de pedazo, entonces da lo mismo. Y yo le dije, no, no da lo mismo. ¿Y sabes cómo vas a saber cuál es la mejor casa? Metiéndote al plano de los arquitectos y viendo cuál es la casa que tiene mejores fundamentos. Pero eso cuesta trabajo, cuesta tiempo, estamos todos agotados y yo entiendo, pero es la única forma de saber qué es mejor y ese es el espíritu de hacer este programa. Juan Antonio, Rocío, bienvenidos y gracias por aceptar la invitación de Esfera Pública. Gracias a ti, Vane. Hola, Juan Antonio. Estoy encantada de estar con usted hoy día. Hola, hola, muchas gracias Vanessa, Rocío, muy buenas tardes, con todo gusto, disponibles. Vamos entonces al audio, si les parece bien, vamos directo al grano, como era el programa de Gonzalo de la carrera que se llamaba así que otro también ha sido invitado a este canal. Y entremos en materia. Juan Antonio, tú puedes poner el audio si quieres. En primer lugar, uno de los audios habla del llamado control de convencionalidad. Para quienes no conocen el término, esto se refiere al efecto vinculante de la normativa internacional y su aplicación por parte de los tribunales, sea de justicia ordinaria o por parte del Tribunal Constitucional. El audio que circula dice que es a causa de esta nueva propuesta que los tratados van a ser aplicados por los jueces y que por lo tanto estaremos dominados por la llamada Agenda 2030 o las Naciones Unidas, etc. Bueno, la verdad es que los jueces hoy ya aplican los tratados porque esto ha sido considerado siempre parte de la normativa interna y esto es en virtud del artículo 5º, inciso segundo de la Constitución del 80. Ahora, lo que sí hace este texto es establecer que la soberanía reside en el pueblo de Chile, nación única e indivisible, y no en los organismos internacionales. La Constitución, además, es por primera vez reconocida de manera expresa como la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, y solo está limitada y no subordinada a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que están reconocidos por la Constitución y también por ciertos tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, pero que no son todos los derechos humanos. Finalmente, la nueva propuesta deja claro que todas las normas de derecho interno
dentro de las cuales se incluyen los tratados, deben siempre interpretarse de forma compatible con la Constitución y solo deben considerar las disposiciones, esto es el texto de los tratados de derechos humanos, en lo referente a derechos y libertades, sin reconocer organismos internacionales ni sus resoluciones. Es más, o sea, vamos un poquito más allá, la nueva propuesta fija por primera vez una prohibición expresa de utilizar otros instrumentos internacionales distintos a los derechos y libertades contenidos en los tratados para la interpretación judicial o administrativa. Esto es lo que se denomina soft law. Hay una prohibición expresa de utilizar el soft law para interpretar, señalando que todas las resoluciones internacionales que no son tratados no tienen efecto ni son jurídicamente vinculantes para el Estado de Chile, tal cual lo establece el artículo 3, inciso segundo de la propuesta constitucional. Por lo tanto, esa información ya partimos diciendo que es equivocada. En segundo Bien, veamos qué tan equivocada es esa información, mi querida Rocío. A ver, en el artículo 3, inciso segundo o número 2 de la propuesta constitucional, efectivamente se señala que las normas de derecho interno deben interpretarse de forma compatible a la Constitución y justamente considerando lo que dice él, las disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Pero agrega el artículo 3, número 2, en la última parte, que se van a distinguir las disposiciones de estos tratados, los que están ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, de otros instrumentos internacionales, sistema, ¿no es cierto?, internacional de derechos humanos, que pudiera ser, por ejemplo, que pueden asistir a los estados en su comprensión y aplicación y que no tienen efecto vinculante. O sea, en mi opinión, está incorporando, está constitucionalizando el reconocimiento del soft law. Yo creo que es la interpretación que hace Jorge Barrera es parcial o es sesgada, porque por primera vez sí reconocemos a nivel constitucional que estas leyes que no están ratificadas por Chile ni se encuentran vigentes pueden ser usadas para la aplicación, consideración y disposición de las normas internas, lo que a mí me parece que es un riesgo. No sé cómo lo ves tú, Juan Antonio. Sí, coincido que se trata de que quedan mencionados en el capítulo primero, en las normas fundamentales del ordenamiento constitucional. Eso tiene un mensaje, están señalados en este capítulo fundamental y dice expresamente que puedan asistir a los estados en su comprensión y aplicación. Tienen un reconocimiento y perfectamente puede ser utilizado por los jueces para poder como se dice, comprender y aplicar para fallos para que sean sometidos a su conocimiento. ¿Tienen efecto vinculante? No, lo dice expresamente la Constitución. No tienen efecto vinculante, pero la misma Constitución dice se pueden utilizar estas normas que no están ratificadas por nuestro Parlamento para la aplicación y comprensión de las normas internas, y eso es lo que a mí me parece que es un riesgo, y eso no lo dice el señor Barrera. Así es. Y esa es la legitimación del soft law, porque al final le estoy otorgando un rango constitucional, aunque no sea vinculante, pero lo Para estoy su poniendo como sujeto o como objeto que sirva a la interpretación. Mucha gente me dice, bueno, pero ya se usan, los jueces ya lo usan, pero es que si ya tenemos derechos sociales entregados de cada forma absurda, digamos, ya está todo, entonces, ¿qué nos importa? No, pues lo que nos importa justamente es que no quede en el rango constitucional, de manera que si el día de mañana es necesario poner una norma para evitar el uso de estos instrumentos como medio de interpretación de la va a ser izquierda, porque más inconstitucional. encima esto siempre está, claro, es más fácil ponerle un límite a esa mala praxis, a ese activismo judicial, si es que está a nivel de leyes normales que si está a nivel constitucional. Eso es mucho más difícil, ¿no es Pero por cierto? supuesto, o sea, que no se usen, que no se, o sea, que el argumento de, bueno, pero si hoy día igual se usa, imagínense, telepensantes, cómo van a ser usados una vez que la propia Constitución, en su artículo 3, número 2, le señale al orden institucional interno, señor, úselos nomás, pero para la aplicación y comprensión de las normas, sin efecto vinculante. O sea, en mi opinión, se deberían usar más, ¿no es cierto? Esa es la lógica que hay detrás de esta norma. Esa es la lógica, sobre todo si no la no van a ser interpretadas por personas que sean del Partido Republicano o que sean de una concepción más conservadora. ¿Sí? Esto, ¿quién lo va a aplicar? Lo vamos a aplicar, lo van a aplicar jueces y lo vamos a llamar a aplicar abogados litigantes que vamos a tratar de buscar, como siempre, la quinta pata al gato para poder probar nuestras teorías y nuestras teorías del caso en los distintos juicios. Y para terminar, solamente decir que entonces, ergo, de lo comentado se sigue que
reconociendo a nivel constitucional la existencia de estos instrumentos y la posibilidad de acudir a ellos, no de manera vinculante, pero la posibilidad de acudir a ellos para interpretar, entonces nosotros le estamos dando más poder a los organismos internacionales y no menos, porque el reconocimiento del sujeto de derecho es fundamental en el marco del derecho. Así que yo creo que podemos seguir con el segundo punto. Claro, y se dice que la nueva constitución que se propone elimina a la República de Chile para crear un Estado social, democrático, de derechos, algo así como un Estado socialista. La verdad es que el Estado social y democrático de derecho no tiene nada, absolutamente nada que ver con la eliminación de la República, y de hecho establece el artículo segundo que Chile adopta para su forma de gobierno la República Democrática, con separación de poderes, con régimen presidencial, pero aún más importante lo que se establece en el artículo primero. El Estado servirá a las personas y a la sociedad y tiene como finalidad la promoción del bien común. La triada personas, grupos intermedios y servicialidad del Estado clásicas que se encuentran en la Constitución del 80 están consagradas y protegidas constitucionalmente en el artículo primero y de manera bastante robusta. Incluso mucho más, uno podría decir que lo que está en la Constitución del 80 habida cuenta de que la autonomía de los cuerpos intermedios tiene límites en la Constitución y no en la ley. Juan Antonio. Juan Antonio, espérame, yo solo quiero decir respecto del principio de servicialidad que el abogado Barrera hace mención, que en el artículo primero se señala en su número 5 que el Estado servirá a las personas y a la sociedad, y su finalidad es promover el bien común, para lo cual, Esa es una innovación de esta propuesta constitucional, porque el principio de servicialidad que contiene la Constitución de 1980, modificada siempre, pero en gran medida en el año 2005, no contiene un principio de servicialidad hacia la sociedad, sino que hacia las personas. Entonces, en mi opinión, se desconfigura ese principio de servicialidad al que hace referencia el abogado Barrera. Ya, Juan Antonio, perdón. Sí, mira, lo que pasa es que cuando yo empecé a revisar esta norma, lo hice en base a lo que decían los profesores Alejandro Silva y Bascuñán, lo que decía el profesor Sea, lo que dice el profesor Cruzcoque, que ellos toman en cuenta lo que menciona la Comisión Ortúzar. Entonces, si yo miro esta norma y veo el artículo 1, número 1, yo creo que quedó súper bien. Pero porque dice, la dignidad humana es inviolable y la base del derecho a la justicia, las personas nacen iguales, libres e iguales en dignidad y derechos, su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización. Pero en el desarrollo que se da, yo lo comparo necesariamente con lo que tenemos hoy en día. Y algo que veo que desaparece es que el Estado está al servicio de la persona humana. Entonces, la persona humana a mí siempre me llamó la atención porque sonaba raro, pero claro, hay discusiones jurídicas, hay comprensiones de por qué se puso así. Y esto aparece en la Comisión Ortúzar, en donde se habla de que el Estado, como cualquier otra forma de sociedad, es simplemente un sistema de vínculos entre sus integrantes que propenden a crearlos y estructurarlos adecuadamente. Voy a tratar de resumir, porque acá, cuando quieren explicar por qué se hablaba del Estado al servicio de la persona humana, porque dicen, dada la trascendencia del concepto, el texto comienza señalando que consecuentemente, en primer término, de manera primordial, está al servicio de la persona humana, pero ello no significa que esté al mismo tiempo también al servicio de las familias y de los cuerpos intermedios, ya que unos y otros conforman la estructura de la sociedad total. Lo que ocurre es que el constituyente ha querido subrayar en una decisión precisada acertadamente en su redacción final, de la manera más solemne, que por sobre el Estado se encuentra en el nivel más alto la persona humana, porque ella, a diferencia de las familias y de los cuerpos intermedios, llamados a tener simple expresión en la historia del hombre, se proyecta en su trascendencia ultraterrena y en su unión con la divinidad. Tal es a nuestro juicio la explicación de que comience el inciso comprometiendo al Estado con el servicio de la persona humana, pero sin que ello pueda entenderse que se debilite el vigor con que reconoce que debe estar también al servicio de las familias y de los grupos ya proclamados como elementos constitutivos de la sociedad entera. Entonces, para mí, esa explicación, esa redacción de por qué tiene esta bajada es maravillosa, es espectacular. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con este texto yo lo tengo que interpretar orgánicamente, como ha dicho la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Se tiene que interpretar orgánicamente. Entonces, cuando yo miro los grupos intermedios o miro la redacción de esta norma, la tengo que ver en relación con qué.
incorporamos la participación de las mujeres como una obligación en todos los ámbitos de la vida nacional. No sé qué queda fuera del concepto todos los ámbitos de la vida nacional. Incorporamos la referencia en el artículo 10 de un deber del Estado de proteger el medio ambiente. Por si eso fuera poco, seguimos más adelante en el artículo 37.2 y punto 3, en donde se establece el deber de los habitantes de la República de proteger el patrimonio ambiental, después de proteger el medio ambiente, con las obligaciones de tener que resarcir el daño patrimonial. Y después me voy al capítulo 16. Me estoy saltando el de las garantías, pero porque quedó muy parecido a la Constitución actual, se le agregó la palabra medio ambiente sano y la biodiversidad, pero después me voy necesariamente al capítulo 16, en donde habla de la protección del medio ambiente y su enfrentamiento al cambio climático. Entonces, esas normas yo las tengo que interpretar en su contexto. Las tengo que interpretar orgánicamente, y empiezo a ver que hay fisuras, que se empieza a debilitar la figura de que el Estado está al servicio de la persona humana, y empiezan a aparecer otros elementos. Empieza a aparecer el medio ambiente como una especie de deidad a la cual hay que proteger, ya sea por el Estado y por los habitantes de la República. Entonces, claro, hay límites en la Constitución a los cuerpos intermedios en comparación con la ley. Sí, ese es un tema. Pero yo tengo que analizarlo desde el punto de vista de cuáles son los nuevos elementos que en este contexto político e histórico están entrando a nuestra discusión de la sociedad. Entonces, ¿se pueden justificar limitaciones en base a que tenemos que enfrentar el cambio climático? Alguien se podría preguntar por qué se produce el cambio climático. Entonces, con eso uno puede decir, cerramos la puerta a determinadas ideologías, claro, pero dejamos abiertos unos ventanales tremendos. Cuando estamos hablando del cambio climático y decimos por qué se produce, entra hasta el Papa exigiéndonos que disminuyamos la matriz energética o las emisiones de carbono. Entonces, se enreda todo, sí, se enreda todo, porque dentro de este contexto metimos cuestiones que son ajenas a esta idea de la vinculación, de la trascendencia ultraterrena del ser humano con la divinidad. Queda perfecto en el capítulo 1, si lo dejáramos ahí estaría súper bien, pero entraron todos estos otros elementos que tengo que analizarlos en este contexto. Y yo aquí quiero agregar la visión ideológica, porque desde la perspectiva jurídica queda bien, pero desde la ideológica no. Cuando el abogado dice que es fake, que en el texto haya quedado un modelo de Estado social y democrático de derecho que podría ser, digamos, incompatible con la República. Bueno, no es tan así. Primero que todo, ¿cuál es el principio básico de la República? El principio básico es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Este texto consagra la desigualdad ante la ley. O sea, se va a preferir a las mujeres e impulsar a las mujeres frente a los hombres. Y se le otorgan derechos colectivos a los pueblos indígenas, sobre el tema que vamos a entrar después. El punto es que la matriz de la República es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y este proyecto no respeta la igualdad de los ciudadanos ante la ley, a pesar de que la afirma. Luego vienen con estos derechos, ¿no es cierto?, que destruyen en la práctica la posibilidad de afirmar esa igualdad. ¿O qué le voy a decir yo a alguien? No, es que tú no tienes derecho, porque te desigualas conmigo, a exigir tales cosas solo porque eres indígena. No, pues si ya está en la ley. Por condición de nacimiento se hace una distinción. ¿De quién tiene una etnia? Es gravísimo. Y luego a esto hay que sumar que cuando Julio Alvear, en entrevista en este canal, habló de que el Estado Social y Democrático de Derecho era un concepto muy complejo, porque el Estado podía estar en una situación contradictoria, por ejemplo, con el derecho o con la democracia. Es porque él fue a la fuente de quien inventó este modelito en España, ¿no es cierto? Este señor era de apellido Peces Barba, y lo que él planteaba es que el Estado no es legítimo. Estamos hablando del plano ideológico ahora. El Estado no es legítimo si no entrega y garantiza determinados derechos sociales. Ergo, si usted no lo entrega y garantiza, el Estado es ilegítimo. Y a eso se refería el profesor Julio Alvear, y que Jorge Barrera dice, no, esto es fake. No, pero es que yo entiendo que quizás él no ha leído a Peces Barba, pero es que esta es una discusión ideológica, no es solamente técnico-jurídica. Y ahí es donde él no se puede perder. Efectivamente, y en la praxis pasa que tenemos estados fallidos,
De hecho, Chile, el sur de Chile es un estado, tiene un estado fallido, que no está funcionando, no hay imperio de la ley. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú en la ley entregas el mandato al Estado del desarrollo progresivo de los derechos sociales? Bueno, que si no cumple con eso va a ser un Estado fallido, ergo ilegítimo. A eso se refiere, ¿se entiende? Yo creo que podemos seguir. Espérame, Vane, Luciano. y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué este borde? Porque el Estado Social y Democrático de Derecho fue un borde, ¿no es cierto? Al que llegaron en la negociación de los 100 días, el grupo de 8 negociadores que no tuvimos actas, por lo tanto nosotros no sabemos cuál es la definición que dieron al acordar como borde el Estado Social y Democrático de Derecho. Pero mi pregunta va en este sentido. ¿Por qué creen ustedes que los negociadores de, abro comillas, de derecha, estuvieron o fue uno de los puntos más álgidos de aceptar como borde? Y esto no lo digo yo, lo reconocen las personas que fueron a negociar. Por ejemplo, el diputado Guillermo Ramírez, que ha señalado públicamente que fue uno de las temas que más preocupación le traía. ¿Por qué creen ustedes, queridos telepensantes, que lo veían como un riesgo o que fue difícil de llegar a ese borde? Justamente el Estado Social y Democrático de Derecho, por lo que acaba de comentar Juan Antonio y Vanessa, creo yo. Claro. No, perdón, hay que, antes de seguir con esto, es que yo lo que veo, más que desde un punto de vista jurídico, es desde el punto de vista político, que cómo se van incorporando estos elementos en la Constitución. Porque una de las cuestiones que yo he comentado es que desde el punto de vista de la izquierda, ir agregando estos elementos, el cambio climático, de a poquito, pero como amarrado, como en estas películas en donde a los malos quedan congelados y hay unas fuerzas militares, no, si los tenemos súper controlados. Pero la izquierda no está discutiendo con nosotros, la izquierda está discutiendo con nuestros nietos, con nuestros bisnietos, porque ellos piensan a 100 años, a 200 años, y dicen, tan felices porque, claro, incorporaron el concepto del Estado Social y Democrático de Derecho, pero con responsabilidad fiscal. ¿Ya? Cuya definición por lo menos no aparece aquí, en comparación con, por ejemplo, la referencia a la infraestructura crítica, que tiene 2 hojas de definición de infraestructura crítica, es maravilloso, se van al detalle en la definición de de la infraestructura crítica, pero la responsabilidad fiscal es como, sí, voy a ser responsable fiscalmente, gracias. Entonces, eso es preocupante, genera mucha preocupación porque uno lo está pensando en que posteriormente va a haber que realizarle reformas. Entonces, eh, ¿qué se va a negociar para realizar reformas? Oye, desamárrame un poquito este monstruo, liberémoslo un poquito, y va a ir pasando el tiempo y va a ser cada vez más elefantiásico el Estado en cuanto a sus prestaciones sociales. ¿Cuál es la receta del progreso desde el punto de vista ideológico al que hacía mención la Vane? ¿Cuál es la receta que contiene la Constitución de 1980, en que ha permitido la alternancia en el poder, ha permitido que se intente avanzar en distintos programas de gobierno, unos más, otros menos socialistas? Eso es lo que tenemos hoy día, pero la receta de esta propuesta constitucional que expresamente establece un Estado social y democrático de derecho, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Es darle más o menos poder al Estado? ¿Es darnos más o menos herramientas a los ciudadanos para defendernos de ese poder? Si con el Estado Social y Democrático de Derecho, tal como explica Vanessa, lo que se hace es, oye, el Estado le entrego más poder para que ellos tomen y redistribuyan. Esa es la receta del Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, a mí me parece que hay que mirarlo un poquitito más arriba. En la convención pasada yo sé que nuestro punto de comparación no es el mamarracho rechazado, por cierto que no. Gracias a Dios fuimos sensatos y ya está, el 62% le dijo que no a esa idea, pero el tema era la superación del principio de subsidiariedad. Entonces hoy día hay reconocimiento de los cuerpos intermedios, claro que sí, pero hay una mención expresa y una regulación expresa del Estado Social y Democrático de Derecho, nada más y nada menos que en el artículo primero en este orden constitucional, en lo que es hoy día las bases de la institucionalidad. Así que es un riesgo y se pueden cometer abusos y se puede avanzar hacia un Estado socialista, no obstante haber regulado expresamente la provisión privada de los derechos sociales, porque podemos exigir que el Estado avance en la provisión o controlar a esta provisión privada conforme a los parámetros que el propio Estado pone. Así que yo creo que la respuesta a le estamos entregando más o menos poder al Estado, creo que es entregarle mayor poder con el Estado Social y Democrático de Derecho, de todas maneras.
Por eso que se puso y por eso que fue borde y por eso que fue complicado para la derecha ponerlo como borde, ¿o no? Ahora fíjense que parece que el argumento es que no importa tanto porque pusimos la libertad de enseñanza y pusimos la obligación de que, o no la obligación, pero algo así como la obligación de que los privados también puedan realizar estas prestaciones. Pero para mí es un problema esto del Estado Social y Democrático de Derecho, un riesgo al menos. Yo voy a apoyarte en el punto hacia el final y voy a argumentar por qué a mí me parece que en este proyecto de nueva constitución hay un Estado proto-totalitario, ¿sí? Es decir, es previo al totalitarismo y por lo tanto sí estaría logrando la izquierda su constitución habilitante, que como dice el profesor Arióstica, es aquella constitución que permite, que da el marco legal para hacer la revolución, pero de forma legal y llevarnos a ese punto. Vamos a ir con Barrera a ver si es que, a ver cómo le respondemos a lo que venga. Cosas que se dice que esta propuesta constitucional establece privilegios indigenistas, generando desigualdad, y que hoy tenemos un solo pueblo, que es el pueblo de Chile, que ahora existiría más pueblos. La verdad es que el reconocimiento de los pueblos indígenas ya está en la constitución vigente. Todos los procesos que hemos tenido constituyentes han reconocido pueblos específicos para participar en las elecciones. Y lo que se hace acá es un reconocimiento general a los pueblos indígenas que habitan sus territorios, y se establece expresamente que son parte de la nación chilena, que es única e indivisible. Es decir, se limita y se proscribe absolutamente la mal llamada plurinacionalidad que tanto daño hizo en el texto anterior. No tienen derechos colectivos territoriales de autonomía. Lo que establece en la propuesta constitucional, y estaba en las bases, es el establecimiento de derechos colectivos en el marco de la igualdad ante la ley y según lo que disponga la Constitución y reconozca la Constitución. Pues bien, el texto propuesta constitucional que se va a llevar a plebiscito el 17 de diciembre no reconoce ningún derecho colectivo. Por lo tanto, esa información también es equivocada. ¿Qué tal? Ay, Esta parte Vane, sí que, con esta parte sí que yo quedé, pero peinadita, así como que hubiera ido a la pelu. miren, Porque la propuesta, espérate, derechos colectivos, pero en el marco de la igualdad ante la ley. Oxímoron se llama eso. No hay, sí, eh, eso, eso es como cuando Rousseau en el contrato social te dice, bueno, y el individuo que no quiera sumarse a la voluntad general está general, será claro. obligado, será obligado a ser libre. ¿Ah? Derechos colectivos en el marco de la igualdad ante la ley. Yo cuando llegué a esta parte dije, ok, voy a terminar de oírlo porque de verdad creo que vale la pena hacerse cargo de los argumentos cuando alguien, por último, intenta responder a las críticas que uno ha hecho. Creo que vale la pena, digamos. Pero me costó seguir oyendo el audio después de esta parte, lo reconozco. A ver, el abogado Barrera señala que no se establecen privilegios indígenas, no dice en ninguna parte privilegios indígenas. En eso, en esta expresión tiene toda la razón, no es literal, digamos, pero en el artículo 5º de la propuesta, en el inciso primero, última parte, señala, artículo 5º, inciso primero, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible, ok, pero después sigue, punto seguido, el Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, coma, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. ¿Cuáles son las aspiraciones de la izquierda, me pregunto yo, en torno a los derechos colectivos indígenas? Aquí tenemos la restitución de tierras y territorios, tenemos la reparación íntegra. Sí, aquí de lo que estamos hablando y de lo que los propios pueblos indígenas, o mal llamados, me dirá Juan Antonio, los mal llamados pueblos indígenas son 10.000 millones de hectáreas, 10 millones, perdón, 10 millones de hectáreas, que no es ni más ni menos que la superficie de la región del Maule, Biobío, Ñuble y la Araucanía. Esa es la dimensión, 10 millones de hectáreas, es la autonomía territorial que se pretendió en la discusión pública que tuvimos hace un año atrás para la convención. Entonces, cuando hablamos de derechos colectivos indígenas reconocidos por la propuesta constitucional, estamos hablando mucho más que privilegios indígenas, estamos hablando de la pulverización, en mi opinión, de la igualdad ante la ley. No sé cómo vas tú, Juan Antonio. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, a mí lo que me molesta del concepto es que al hablar de pueblos estamos aludiendo en el contexto del derecho constitucional y de la propuesta de constitución, estamos hablando de uno de los elementos constitutivos del Estado. Entonces, nuevamente, en una perspectiva de largo plazo, ellos dicen, ya, perfecto, aquí ya estamos, ya quedó la idea, quedó en el capítulo 1.
quedó en el artículo 5, quedó en el capítulo más importante que establece, por decirlo de alguna manera, la cosmovisión del proyecto de constitución. Señalamos a los pueblos indígenas con estos derechos, porque dice, el Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos. No, pero es que no decimos ninguno en la constitución. No es necesario. Se lo estamos consagrando constitucionalmente. Entonces, este es el primer paso. Nos podemos demorar 10 años, 5 años, 20 años más, ya está. Y con esta idea, hay una especie de idea de que los derechos van evolucionando. Yo creo que van transcurriendo. De lo único que se trata es que los políticos dicen, ¿cómo me puedo hacer más indispensable? Porque con los derechos individuales, con los derechos liberales que a mí me permitan poder enfrentarme al Estado, perfecto, con eso basta y sobra. Pero después es que necesitamos el derecho a tal cosa, necesitamos el derecho a la vivienda, necesitamos tal derecho. Eh, Incorporamos este contexto de nuevos derechos y lo que hacemos es que empezamos con un Estado obligado a más prestaciones, a más concesiones, en una perspectiva de largo plazo. Y acá, desde luego, dejamos el concepto aquí listo. Claro, te dicen, no, si el pueblo de Chile, nación única e indivisible, pero les incorporamos un artículo solo a los pueblos indígenas, a las etnias precolombinas, fueron incorporados acá en el capítulo más importante del ordenamiento jurídico chileno. Ese es el problema Y que sus veo. derechos colectivos. Y su Si es derecho tan, colectivo, perdón. Sí. y si es tan irrelevante esto de los derechos colectivos, porque total, lo dejamos. Este es el argumento, o yo estoy entendiendo mal. Dejamos los derechos colectivos indígenas, pero como después no se menciona la autonomía territorial, el autogobierno y la reparación integral, que es a lo que van, entonces, si era tan irrelevante, ¿para qué los pusieron expresamente? Eso es lo que yo me pregunto. Y si tenemos que compararlo con la Constitución actual, bueno, yo me quedo con aquella Carta Fundamental que no consagra derechos colectivos indígenas de esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, que es textual el artículo 5 de la propuesta. Claro, hay una trampa en el argumento de él, que no es un argumento desde mi punto de vista, porque él dice que la actual constitución ya reconoce a los pueblos indígenas. Sí, po, pero como dices tú, Rocío, no consagra derechos particulares y distintos del todo el resto de los chilenos, solo para ellos. Entonces, sí, es verdad, señor Barrera, que la actual constitución reconoce a los pueblos indígenas, pero eso no es lo que está en discusión. Entonces, no, por eso arriba revuelto ganancia pescadores. Porque eso es confundir y no puede ser que una persona que sabe de derecho no sepa lo que sé yo. Que una cosa es reconocer a alguien, podríamos decir que la discusión con el soft law es esta también. Se reconoce la existencia, ¿no es cierto?, de toda esta juridicidad como posible sujeto a través del cual se pueda dar una interpretación a las leyes. Bueno, entre ese soft law está el 169, que tiene tremendos efectos, y si ahora a través de los derechos colectivos nos vamos al 169 y lo aplicamos en su totalidad, lo único que vamos a tener en la macrozona sur, como mal le llaman, porque es el sur de Chile, es un aumento radical del empoderamiento de los grupos narcoterroristas hoy día, y no va a haber ni un capítulo entero en contra del terrorismo en una constitución que te pueda limitar eso, porque la diferencia es que cuando la izquierda logra una victoria institucional, la hace carne, la baja. Tiene todo articulado para poder hacer eso. Van a venir los organismos internacionales a defender a los pueblos indígenas que tienen derechos colectivos, que están reconocidos en la Constitución con estos derechos colectivos. Y entonces, ¿cómo usted ahora le va a poner un freno si ellos están defendiendo su derecho a la autonomía o lo que sea? Puede ser que no lleguen a ese extremo de autonomía, pero hay en el capítulo, en la ONU, todo un capítulo de descolonización, que también se puede usar como este soft law para interpretar una serie de leyes. Y perdónenme, pero no hay ningún incentivo de los jueces del sur de Chile de interpretar desde ese lugar y hacerle la genuflexión a terroristas que tienen un poder de fuego que hoy en día supera al poder del Estado, por lo menos porque el Estado no ha puesto la voluntad para frenarlo. Entonces, obviamente que los jueces, con tal de no poner su pellejo en peligro, aquí les están dando una salida tremenda, pero el problema lo va a tener el chileno de a pie que vive en la Araucanía. Entonces yo francamente creo que confundir el reconocimiento de los pueblos indígenas con el reconocimiento de derechos colectivos para ellos es súper complicado, porque al final uno dice, ¿por qué se hace esto? O sea, un abogado sabe que no es lo mismo y sabe que hay una diferencia sideral, ¿no?
A continuación, dicen que hay un peligro en la judicialización de los derechos sociales, porque a aquel que no le reconozcan los derechos sociales, como la salud, la educación, etcétera, los va a judicializar, ¿ya? Que se les va a permitir reclamar vía recurso de protección y que les va a permitir a la Corte hacer lo mismo que hizo con la ISAPRE, con sentencias con efectos generales para colapsar el sistema, y que eso que antes se hizo por la vía de los defectos de la normativa, hoy se permite expresamente. Esto, señores, es absolutamente falso. De hecho, es al revés. La nueva propuesta pone fin absoluto al activismo judicial. El artículo 25 establece que en la aplicación e interpretación de las disposiciones sobre derechos sociales, los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas. Esto es, tienen expresamente prohibido adoptar decisiones con carácter general. Pero además, y como segunda medida robusta para poner fin al activismo judicial, se reconoce expresamente en este texto el efecto relativo de las sentencias judiciales que ya estaba contenido en el Código Civil. ¿En qué consiste esto para quienes no son abogados? De acuerdo con el artículo 155, número 10 de la propuesta constitucional, las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino solo respecto de las partes e intervinientes y en las causas o juicios en donde actualmente se pronuncian dichas sentencias. La gracia es que la extensión de los efectos vinculantes de estas sentencias a personas distintas de las partes o intervinientes será siempre inoponible. Es decir, de acuerdo a la nueva propuesta, no producen efecto alguno. Por lo tanto, todo lo que ha ocurrido con el caso ISAPRES no se habría producido, puesto que los jueces no podrían dictar nunca sentencias con efectos generales. Aquí señalar, bueno, de entradita, como primer punto, es que los jueces tienen que respetar el ordenamiento jurídico hoy día, sin que se apruebe esta Constitución. Y el Código Civil es claro en términos del efecto relativo de la sentencia. Entonces, eso es lo primero, como él creo yo que, claro, le habla a un grupo de personas tal vez que puedan tener alguna noción del derecho y creo que algo enreda, ¿no es cierto? Porque dicen, bueno, trata sí, el efecto general, el efecto relativo a la sentencia. Hoy día en Chile las sentencias tienen efecto relativo y vemos a jueces haciendo prácticamente políticas públicas. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Y creo que lo segundo es que hay distintas técnicas para evadir la no exigibilidad de los derechos sociales, prestacionales principalmente, y hacerlos judicializables. Lo hemos visto además en derecho comparado. Y ahí tenemos, por ejemplo, la progresividad de los derechos sociales, que está expresamente regulado en la propuesta constitucional. Y además del soft law que ya acabamos de comentar, en que podemos usarlo para la aplicación y comprensión de las normas internas. Eso por mi parte respecto de lo que el abogado Barrera señala sobre el efecto relativo a la sentencia. Claro, o sea, hay una parte en donde se ataca el tema de las ISAPRES, tiene nombre y apellido esa norma, está súper claro, yo estoy de acuerdo con eso de que esto no hubiera ocurrido porque ahora tenemos esta norma. Mira, podría ser, pero el tema no es ese, el tema es qué es lo que ocurre en aquellos casos en donde no se trata de estos efectos generales de la sentencia, sino que se trata de casos en donde, a ver si es que se otorga o no se otorga un fármaco, en donde hay determinadas prestaciones sociales, como por ejemplo en la ley Ricardo-Soto, hay ciertas normas, hay ciertos fármacos, hay ciertas enfermedades que quedan fuera de eso, pero igualmente se presentan los recursos y como la Corte sometida al conocimiento del asunto o lo puede rechazar o lo puede otorgar o lo puede denegar, en ese caso podría decir sí, ok, doy al lugar a lo que se está solicitando. Y lo que estaría haciendo es ejercer su facultad constitucional de jurisdicción. Y no necesariamente estaríamos hablando de efectos generales y no estaría haciendo política pública, sino que lo que estaría haciendo sería pronunciarse respecto de una sentencia. Y eso no lo aborda, eso no lo menciona. Ese es uno de los grandes problemas que hoy en día tenemos, en donde se hablan, es que en virtud de la justicia, es que hay un derecho superior, ni siquiera acuden al soft law, sino que empiezan a decir, voy a fallar respecto de esta materia. De eso se trata. Eso es como lo veo yo, por lo menos. Se ataca una parte, pero no todo el problema que existe actualmente, porque el problema no es la Constitución, el problema es la crisis que nosotros estamos viviendo como sociedad occidental, en donde empezamos a abordar distintas materias, no sabemos los conceptos. Yo creo que aquí hay una serie y aquí esto me queda como poncho el concepto, pero yo recuerdo que en clases haber visto este concepto de los significantes vacíos. Yo creo que va a haber una serie de significantes vacíos que van a quedar en esta norma, en donde van a decir, la solidaridad como una base para alcanzar la libertad significa, de acuerdo a mi postura de izquierda marxista, esto. Y entonces van a empezar discusiones como esas porque no quedan definidas.
Sí, yo a eso quiero agregarles algo porque una cosa es si es que finalmente eh, los fallos judiciales se constituyen en materia jurídica que pueda prestarse entonces para hacer políticas públicas y etcétera. Pero otra cosa es si es que efectivamente acá estamos frente a un modelo de Estado social y democrático de derecho, creo que ya dijimos que sí, cuya quinta esencia es garantizar los derechos sociales. Creo que eso también lo mencionó ya la Rocío y dijo cuál era el artículo, ¿no? Yo no voy a decir artículos porque tenía una versión más antigua donde algunos artículos cambiaron, pero sobre todo hay algo que yo, o sea, es verdad que si yo leo de física cuántica probablemente no entienda nada, ¿ya? Pero les voy a leer aquí los artículos, que, sin decirle el número porque estaba con una versión más antigua. El que por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarias sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en el artículo 16, derecho a vivienda, salud, a educación, etcétera, con exclusión de los derechos denunciados en el inciso siguiente, podrá ocurrir por sí o por cualquiera de su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho. Se dan cuenta que el derecho, aquí es donde entra en colisión, que era lo que decía el profesor Julio Alvear. O sea, si yo no entrego la provisión de estos derechos sociales que están establecidos en la Constitución, entonces se está quebrando el Estado de Derecho. ¿Se entiende? Ahí es donde también ustedes ven cómo está en el articulado ese espíritu, porque hay que restablecer el imperio del derecho, y eso cómo lo hace. Lo hace yendo a la Corte de Apelaciones, y entonces la Corte adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, en el caso del medio ambiente, bla. Entonces, si uno ve, después el tribunal, antes de resolver la acción, podrá adoptar cualquier medida provisional urgente. Ese ejemplo lo daba el profesor Julio Alvear cuando decía, a ver, 80 personas en promedio esperando una cama, demanda, porque derecho a la salud, ¿no es cierto? Esperando una cama en un hospital. Bueno, y entonces este artículo que dice el tribunal, antes de resolver la acción, podrá adoptar cualquier medida provisional urgente. Esa medida provisional podría ser váyase a su cama, a su casa, y todos los médicos que necesite y todos tienen que ir a verlo allá, porque no hay cama en el hospital. Se abre la puerta a cualquier cosa. Y finalmente, el Estado promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derecho e igualdad de las personas se realicen removiendo los obstáculos. Entonces forma todo este cuadro orgánico del que hablabas tú, Juan Antonio. Pero cuando yo leo esto y leo que uno, si yo como ciudadano, porque me imagino que la Constitución la hacen para que uno también la pueda entender como ciudadano, por lo menos en lo que refiere a los derechos, ¿o no? O la escriben tan complicada que yo tengo problemas de comprensión lectora con 2 doctorados y por eso es que si yo leo acá, mira, si no me dan mi derecho que está en ese capítulo a la educación, a lo que sea, yo puedo ir a la Corte de Apelaciones. Supongo que esa es una deducción razonable de mi lectura, o no estoy entendiendo lo que leo. Y supongo que de ahí se sigue que quienes dicen que yo a la única persona que he oído decir lo que dijo acá Jorge Barratas a él, o sea, no hay nadie que te niegue, ni siquiera la Natalia González que le decía en el consejo, les decía, pero si aquí estamos cumpliendo con todos sus sueños, derechos sociales garantizados, jurídicamente exigibles, etcétera, etcétera. Es la primera vez que yo oigo esto sí que yo no me lo esperaba, porque entonces ni la Natalia, ni la Marcela Cubillo, ni Arturo Esquella, ni yo, ni nadie entiende lo que está leyendo. Y esta entonces una constitución que está hecha como en clave Morse, y tenemos que aprender otro idioma, me imagino yo, ¿no? Que viene más adelante, vuelve sobre esta mención. Yo lo que veo aquí es una distinción dentro de los 37 derechos que se establecen en el artículo 16. Se distinguen en el artículo 26 cómo es que van a ser resguardados jurisdiccionalmente. Entonces, en el inciso número 1 son los clásicos que estaban Los protegidos los recursos de derechos protección, individuales claro. por recurso de Sí. protección. Un detalle es que acá cuando excluyen, aluden a títulos. Cuando se excluye en la actual, se dan la lata de decir el 19 número tanto, el 19 número tanto, que era súper específico. Aquí aluden a títulos y hay uno que a mí por lo menos me queda la duda, que es el derecho a la libertad de enseñanza, porque como aluden al título del derecho a la educación, no sé si debería comprenderse en el inciso primero la libertad de enseñanza o en el inciso segundo. Todavía no lo resuelvo. Lo pregunté a algunos abogados, pero no me respondieron.
Pero, por ejemplo, el derecho a la vida, integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, libertad personal, seguridad individual, igual protección del ejercicio de los derechos, acceso a la justicia, al debido proceso, garantías penales mínimas, derecho al trato digno y servicial por parte de los órganos del Estado. Todas esas normas quedan con una protección de carácter por prestaciones constitucionales, es decir, por causa de actos o omisiones ilegales o arbitrarias, sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en el artículo 16, puede recurrir al Tribunal de Acción de Protección. Y después en el inciso segundo están estos derechos relacionados con el derecho a la salud, a la educación, seguridad social, vivienda, agua y saneamiento. Entonces dice, el que por actos o omisiones ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de prestaciones regladas expresamente en la ley. Entonces hay una especie de bajada. Respecto a las prestaciones señaladas en la ley, tendría recurso de protección. Eso es como yo lo veo, y también salió en el inciso segundo la referencia al actual arbitrario. Estas normas se tienen que interpretar, como él mismo menciona, de acuerdo a lo que señalan los artículos 23, 24 y 25, que solo por ley se puede limitar o restringir los derechos, se atiende al desarrollo progresivo, a utilizar la remoción de obstáculos y el empleo máximo de recursos disponibles con responsabilidad fiscal, responsabilidad fiscal. Es como decirle al vampiro que, oiga, aquí le dejamos un litro de sangre que usted se lo toma de a poquito. Entonces el vampiro te va a decir, sí, no se preocupe. Son los políticos, ¿y cómo lo van a utilizar? Si imagínate, tenemos un presupuesto de la nación, para este año creo que son 84.000 millones de dólares. ¿Eso va a aumentar o va a disminuir? Tíldenme de excéntrico, yo creo que esto va a aumentar por esta progresividad de los derechos sociales. Información equivocada es la que dice que se borró la autonomía del Banco Central. Esto sí es absolutamente equivocado, es al revés. El Banco Central conserva su autonomía, la propuesta constitucional no innova respecto al nombramiento y remoción del presidente del Consejo del Banco Central y los demás consejeros, que hoy día están en la ley orgánica en los artículos 16 y 17, y por el contrario, su normativa se fortalece, fortaleciendo además la autonomía, pues eleva la mayoría de las normas que hoy día estaban en una ley orgánica, que ley orgánicas que ya no tienen quórum supramayoritario, tienen quórum simple, y las elevan a rango constitucional, por lo que hoy día requieren 3/5 para su modificación. Además, los audios dicen que la nueva propuesta constitucional cambia. Ya, ahí queda con el tema del Banco Central. ¿Les comer? ¿Quién? Sí, ¿Voy yo? Ya, sí. mira, Dale, estaba leyendo, perdón. ya, en materia de Banco Central, como acá estamos analizando esto de buena fe, yo veo que sí, el Banco Central se eleva al rango constitucional, estaba la ley 18.840, pasa al capítulo 15, cambia un poco la enumeración. Yo también tenía la misma versión de la Vanessa, que a mí lo que me llama la atención del Banco Central es que se agrega en el artículo 199, en el inciso tercero, que el Banco Central ejercerá sus funciones y atribuciones buscando resguardar el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el inciso primero, es decir, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Y después dice, coma, sin perjuicio de que podrá considerar también los efectos de la política monetaria en la actividad económica y el empleo. Mi opinión es que en esta materia, como se trata de una cuestión tan técnica, le damos una apertura política a decir, si usted tomó una decisión de carácter técnico, ¿por qué no consideró o sí consideró los efectos de la política monetaria en la actividad económica y en el empleo? Eso por lo menos lo que a mí me hace ruido. Nosotros tenemos, de acuerdo hoy día, lo que señala la ley de cómo actúan los ministros de Hacienda, tienen derecho a voz, no a voto, tienen derecho a suspender acuerdos hasta por 15 días. Hay una orgánica de funcionamiento en donde sí hay una conversación entre, entre el elemento político y el elemento técnico. Pero cuando me dicen, sin perjuicio que podrá considerar también los efectos, yo creo que abre una puerta a una especie de fisura, como decía el profesor Alvear, hay una fisura a que tenga que entrar a explicar por qué ocurren ciertas cosas, por qué se tomó tales decisiones, por qué no tomó en consideración estos elementos. Yo creo que eso va en detrimento del Banco Central, pero sí, es verdad, está en la Constitución. Para mí, por lo menos, eso es lo que me hace ruido. Yo estoy de acuerdo con Juan Antonio, creo que sí, el Banco Central es un órgano autónomo, es un organismo autónomo, eso está clarísimo en el artículo 198
de la propuesta constitucional y exactamente agregan esta referencia de que podrá, no es mandato, sino que es una posibilidad, ¿no es cierto?, considerar los efectos de la política monetaria en la actividad económica y en el empleo, hoy norma que tiene rango legal, ¿no es cierto?, a través de la Ley Orgánica Constitucional y no a través de la Constitución del 80. Así que eso es lo que puedo acotar yo. Yo me imagino, si yo fuese Lavallejo y salgo elegida presidente, ¿no? Y entonces llamo a los señores del Banco Central y digo, pero mire lo que dice la Constitución. Ustedes tienen que tomar en consideración los efectos de la política monetaria sobre el empleo, así que pónganse en primer nomás, porque aquí necesitamos el keynesianismo, aquí necesitamos activar la economía y esto se hace activando el consumo y entonces metámosle billetes. Y así, si todos tienen billetes, que fue lo que hizo Allende el 72, 71, 72, ¿no es cierto? Estaban todos más o menos contentos y al año siguiente se les fue todo, digamos, y por eso es que la autonomía del Banco Central es tan importante. Entonces, aquí Jorge Barrera, es verdad, como dice la Rocío, no es un mandato, pero basta que llegue gente suficientemente totalitaria al poder para que transforme este podrá en un mandato jurídicamente exigible a nivel constitucional. Entonces, de nuevo la pregunta es, ¿estamos mejor o estamos Claro, peor? Vane, eso es, o sea, dejar esto a nivel constitucional, yo prefería que se mantuviera a través de ley orgánica constitucional. Eso es. Tenía las Entonces, bases de nuestra institucionalidad que hoy hunden su raíz en la postura cristiana occidental, en la subsidiariedad, la división de poderes, la preeminencia de los derechos fundamentales de los individuos frente al Estado, la igualdad ante la ley, etc. Pues bien, todo eso está reconocido expresamente y protegido expresamente en la propuesta que vamos a votar el 17 de diciembre. El Estado social y democrático de derecho es plenamente compatible con la subsidiariedad, tal cual lo dijo la Comisión de Venecia hace pocas semanas en su reporte sobre el texto que estamos proponiendo. Asimismo, el propio artículo 2 establece expresamente que Chile adopta para su forma de gobierno la República Democrática con separación de poderes, con régimen presidencial. Y sobre los derechos sociales, a ver, seamos sinceros en el debate. Estos ya fueron garantizados en la Constitución del 80 original, ni siquiera en la de 2005. La Constitución del 80 reconoce por primera vez el derecho a la educación, la protección de la salud, la seguridad social, el trabajo. Esos derechos fueron concebidos en la propia Constitución del 80, no en la de 2005. Y muy por el contrario, el que exista progresividad y responsabilidad fiscal en la provisión de los derechos sociales significa que ahora no se pueden exigir en un cumplimiento total e inmediato, sino que su implementación siempre va a ser progresiva y gradual, no de cuajo, y siempre y cuando existan recursos fiscales disponibles, por lo que el Estado no podrá estar obligado a proveer estos derechos y podrá siempre excusarse de no financiarlos si es que faltan los recursos. A esto se suma que los derechos sociales serán realizados, esto es, no solamente provistos, sino que también asegurados, no solamente por el Estado, sino que también por instituciones privadas y en carácter de igualdad, en igualdad de condiciones. Esto no es un Estado jibarizado, es un reconocimiento explícito de la subsidiariedad. Se dice al... A ver, yo creo que aquí se le olvida un detallito nomás que contiene el artículo primero, que es el Estado Social y Democrático de Derecho, para argumentar lo relacionado con los derechos sociales, prestacionales. Se le olvida que la Constitución actual, la Constitución vigente, no contiene un Estado, esta perspectiva ideológica, no contiene expresamente el Estado Social y Democrático de Derecho. Y fíjense que la progresividad de la que él habla, la propia Corte Interamericana ha señalado que se puede interpretar como un límite a la exigibilidad de los derechos, ok, esa es una dimensión, pero también en un sentido positivo, como exigibles, por lo tanto, que el Estado está obligado a avanzar en sus prestaciones y eso lo hace a través de la redistribución. Y en tercer lugar, la no regresividad, que significa que una vez que el Estado da el derecho, ya no lo puedo quitar. Entonces, a mí me parece que el abogado Barrera no, yo creo que por error, digamos, no complementa su argumento respecto de los derechos sociales con que tenemos en esta propuesta el Estado Social y Democrático de Derecho y las
distintas interpretaciones que se le van a dar a la progresividad que sí está contenida expresamente en la Constitución, más esto que dijo Juan Antonio hace un momento, que también tenemos que vincularlo con este argumento que nos da respecto de que el Estado tiene que usar los máximos recursos que tenga disponible, sin perjuicio de la responsabilidad fiscal, o conforme al principio de responsabilidad fiscal. Así que creo que está bastante más enredado de la simplicidad que él muestra en su argumentación. No, y además que cómo se va a interpretar el inciso tercero del artículo 23, en el sentido de que en ningún caso, la frase en ningún caso significa no admito excepción. En ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su esencia, ni se le podrá imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Hay un parafraseo al actual artículo 19, número 26, que es una especie de norma de cierre de las garantías que tenemos en la Constitución vigente hoy en día. Pero ¿cuándo se ha considerado que se puede afectar los derechos en su esencia? Y la jurisprudencia actual se alude a que no sea reconocible, a que desaparezca ese derecho. Pero tenemos derecho a la salud, educación, vivienda, seguridad social, y me dicen en ningún caso. ¿Cómo lo van a utilizar los abogados litigantes? Está claro que esto se va a Mira, yo creo que aquí el gran problema que tiene esta Constitución es que va a haber una especie de Vaticano o Meca a la cual van a ir a peregrinar todo el progrerío, ¿ya? Entonces van a ir al artículo referido a la protección del medio ambiente, Greta, gracias, y el otro referido al Estado social y democrático de derecho, porque el ordenamiento jurídico me da la garantía de que en ningún caso un derecho fundamental va a poder ser afectado en su esencia. Entonces va a ser un choque tras choque tras choque. Y a eso están acostumbrados los comunistas. Yo lo comentaba, Vanessa, y a ti también, Rocío. Estos proyectos vienen de, no sé, de Allende, de más atrás, un poco más cerca de la Gladys Marina, en donde venían proponiendo, porque estaban pensando el Estado, estaban pensando Chile a 100 años más, a 200 años más, les da lo mismo que les digan, oye, que son mensos, que no les otorgamos todo lo que quieren. Me da lo mismo, si ya pusieron como estas cabezas de playa de argumentos que a nosotros nos sirven. Eso es lo que doy. Yo quiero agregar, Vane, que claro, la cláusula de cierre que está contenida hoy día en el artículo 19-26, con la que estoy completamente de acuerdo en que no se afecten los derechos fundamentales en su esencia, puede tener esta mirada que nos acaba de indicar Juan Antonio perfectamente, pero más grave, con relación al argumento que da el señor Barrera, es el artículo 24, que es al que estaba haciendo referencia, pero lo digo expresamente para que la gente lo pueda leer y buscar. Es que el Estado deberá, hay mandato, adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, vivienda, agua y saneamiento, seguridad social y educación, atendiendo a el desarrollo progresivo, que era lo que estábamos conversando, para lograr la efectividad de estos derechos. Después B6 y en el literal D, la remoción de obstáculos para asegurar la satisfacción de estos derechos, y en mi opinión ahí está consagrada implícitamente la igualdad sustantiva, que también contribuye a pulverizar la igualdad ante la ley, porque parte de la base en que no somos iguales, en que hay grupos históricamente excluidos, sepamos ya, digamos, cuáles son. Bueno, ya tenemos evidencia, los pueblos indígenas, las mujeres, las diversidades y todo aquel grupo que quepa en la política identitaria que el progrerío, como dice Juan Antonio, impulsa. Y por último, en el literal E del artículo 24, el empleo del máximo de recursos disponibles en responsabilidad fiscal. Entonces, a mí me parece que el señor Barrera, pues, legitimó su argumento, pero es más enredado de lo que él explica. Yo voy a tomar el lado más de mi expertise, que es el punto ideológico que él está haciendo. Yo entiendo que una persona que vive en Chile y que es de, no sé, Chile Vamos o del PPD o qué sé yo, no cache nada de globalismo, no sepa nada de nueva izquierda, no entienda absolutamente un ápice de qué tiene que ver climático con ideología de género, que, sabes que es muy complicado, no hablemos de usted. Eso yo lo entiendo. Pero el abogado en cuestión es una persona que ha vivido en el extranjero. Y yo he estado, digamos, en España con la gente de Vox, que está muy consciente de cuál es la agenda de la nueva izquierda, de la agenda deconstruccionista de la nueva izquierda, ¿ya? Y aquí es donde viene el primer punto.
que yo le quiero responder. No me hable respecto, o sea, si va a hablar de las raíces en las que se hunde todo este proyecto, no son raíces cristiano-occidentales como la Constitución de 2005. Y no lo son, en primer lugar, por el concepto de justicia. La igualdad sustantiva cambia el concepto de justicia que tenemos. Ya no somos iguales todos ante la ley, como bien lo acaba de explicar la Rocío, sino que hay algunos que son más iguales que otros porque hay que removerle los obstáculos porque ellos son históricamente víctimas. Esa es una de las banderas más importantes para deconstruir una sociedad cristiana occidental, cambiar su concepción de justicia. Y este proyecto lo hace. Segundo, y ya hemos hablado de las mujeres y de todo el cuento. Segundo, este proyecto, en la medida en que mandata al Estado para intervenir en todas las áreas de la vida nacional y lograr equilibrio entre hombres y mujeres, es un proyecto que destruye la meritocracia, que es otro de los fundamentos cristianos occidentales. Lo que yo tengo, lo tengo porque me lo he ganado yo, no porque nací mujer, no porque nací indígena, no porque soy miembro de un colectivo LGTB o qué sé yo, lo tengo porque pudiendo ser mujer, indígena, LGTB, etcétera, me he esforzado, ¿ya? Y cuando tú empiezas a distribuir los cargos, ¿qué es lo que son los cargos? Bueno, los cargos es el lugar donde tú tienes tu ingreso. Y si tú tienes tu cargo, debido a los genitales que cuelgan entre tus piernas, entonces tu ingreso tiene ese fundamento. Tú destruyes la legitimidad de la propiedad privada, destruyes la meritocracia, destruyes la igualdad ante la ley. Tengo que seguir, destruyes la autonomía de los cuerpos intermedios. Pero si qué universidad va a poder tener una mayoría de hombres en su directorio o qué empresa va a poder tener una Perdón. mayoría de mujeres trabajando en la empresa. Ustedes no me pueden decir que el mandato al Estado de intervenir en todas las áreas, o sea, todo es Estado, ¿ah? Esto es lo más fascista que hay. Como decía Mussolini, todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. El Estado va a intervenir, está mandatado a intervenir en todas las áreas de la vida nacional para equilibrar la presencia de hombres y de mujeres en un momento en que estos significantes vacíos, como por ejemplo la palabra mujer, que existe todo un documental, What is a Woman, y que la ha podido deconstruir a un nivel rabioso, cosa de recordar el caso Schneider de la carrera, ¿no es cierto? En un momento en que tenemos, esto tiene una raíz neomarxista deconstruccionista. Y finalmente, el capitalismo. ¿Cómo se ha propuesto la izquierda destruir el capitalismo? Usando la ideología del cambio climático. Diciendo, por el cambio climático es que usted tiene que decrecer, reducir su huella de carbono, no sé qué, bla, bla. Bueno, eso, que es una pseudociencia y que no puede estar elevado a nivel constitucional. Si mañana el cambio climático puede ser declarado porque las otras pruebas y todo mostraron, como dicen otros científicos, que es falso. Entonces nosotros además destruimos el derecho de los padres a educar a los hijos y qué sé yo. Pero ¿cómo va a haber derecho a los padres a educar a los hijos cuando está en el capítulo del cambio climático la obligatoriedad del Estado de imponer la educación ambiental? ¿Y qué aprende un niño con educación ambiental? Yo le voy a decir lo que aprende. Vaya a leer la Carta a la Tierra de Leonardo Boff. Neomarxismo. Eso es lo que aprende. Aprende a odiarse a sí mismo por ser un emisor de CO2, aprende que el planeta se va a acabar, lo transformas en un hedonista. Eso es lo que aprende. Aprende que el capitalismo es malo porque destruye el medio ambiente. Por ahí están entrando con el marxismo total, radical. Y eso, usted me va a decir que yo como madre, bueno, por suerte mis cabros son grandes, pero supongamos que tú eras niños chicos, ¿puedo decirle en el colegio, como lo puedo hacer ahora, por qué viene el profesor a decirle a mi hijo que el mundo se acabará en 2050, lo está deprimiendo, le está destruyendo su vida? El profesor viene porque lo dice la Constitución. Entonces, ¿de qué derecho preferente me están hablando? Si yo francamente, cuando uno, sobre todo esto, el tema, y por último, el tema político, esto de que van a poder alternarse distintos gobiernos, no, pues, ¿y qué pasa con el proyecto liberal, libertario de gobierno, que es un Estado más chico? Es imposible bajo esta normativa. Entonces, eso sí, todo lo demás, mira, son detalles. Pero esto, que es el espíritu del texto, que es lo que hay de fondo del texto, es
izquierda, de construccionistas, y es lo que me lleva a dar la pelea que he dado incansablemente, porque no voy a aceptar que me pasen la planadora, la retroexcavadora en términos de Quintana. Ese es el punto. Si alguien se cansa, todos nos cansamos, y yo lo entiendo, pero esto, chao meritocracia, chao crecimiento económico, la matriz energética, el cambio de matriz energética, Alemania hoy día lo tiene sumido en una crisis económica sideral. Sí. Alemania es un país industrializado, es de los más potentes del mundo. Imagínense lo que va a provocar en nuestro país si el Estado está mandatado a cambiar la matriz energética. Y vamos a encarecer nuestra energía, y vamos a estar todos mejor, y vamos a tener más plata para los derechos sociales. Entonces yo francamente les digo, esto no es una opinión hacia el voleo, de verdad me he demorado harto rato, pero esto es neomarxismo puro y duro. Y alguien dentro del país que no ve las peleas que tiene Vox, que tiene Orban en Hungría, que ha tenido Trump, que no ha vivido en Estados Unidos, yo puedo entender que no entienda esto. Esperaría que alguien que vive afuera y que está metido en política sepa cuáles son las luchas que ha dado Vox en España, Meloni en Italia, etcétera, y pueda hacer una lectura de esta índole también, de el 57% del texto que hoy día está presente y que lo redactó la comisión de expertos, que tenía una inclinación, como vemos, radicalmente de izquierda. Vane, permíteme, a propósito de lo que tú estás diciendo, solo leer, me voy a demorar un segundo, el artículo 2, número 2, para ver qué le parece a las personas, sobre todo aquellas que no saben o no están enteradas de las peleas de la lucha, en realidad de la batalla cultural que se está dando, por ejemplo, en Italia o en Hungría, en España, lo que has mencionado. La ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres. Entonces, cuando estoy agarrando solo un detalle, Vane, perdona, porque está perfecta la reflexión que hiciste, pero en este detallito, cuando las personas están preocupadas de la norma transitoria sobre paridad de salida, que me parece un delirio, ¿no es cierto? Esto de obligarnos por las dos próximas elecciones, una vez que la Constitución, esta propuesta se apruebe por las dos próximas elecciones parlamentarias, a tener en 60 y 40% la redistribución de hombres y mujeres, ya le estamos metiendo la una, sí, es delirante, ok, pero más grave me parece en la norma permanente este artículo 2, número 2. Porque la ley debe asegurar el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas de cargo de elección popular, pero además la participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. O sea, si esto no es neomarxismo, ¿qué lo que es? ¿Y qué pasa con la autonomía de los cuerpos intermedios? ¿Y qué pasa? Va a estar el Estado metido, su mano, en colegios, en todas las universidades, en todas las empresas, en Empresa todo. privada. Eso no es totalitarismo, perdón. No, y además que hay un breve comentario. La frase así como ha marcado, por ejemplo, en la actual Constitución, el artículo quinto, inciso segundo, divisiones dogmáticas de cómo se aplican los tratados internacionales, porque decía así como. Entonces, en el artículo que leyó Rocío, claro, dice, asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas de cargos de elección popular, así como. Es de la misma manera, se debería entender que también asegurará el acceso equilibrado y su participación en condiciones de igualdad a los distintos ámbitos de la vida nacional. Ahí se van a producir distintas teorías y los tribunales van a ir fallando de acuerdo a cómo les parezca y cómo lo interpreten de acuerdo a la norma nacional. Ya, Y referido, Juan Antonio, ¿cómo lo vamos a interpretar? Si un poquitito más allá de las disposiciones transitorias, hasta tenemos paridad de salida. claro, O sea, claro, está claro. facilita la guía para interpretar esa No, norma, creo y si yo. se sigue, y si se sigue la discusión de la norma, en el borrador anterior decía promoverá. Ahora dice asegurará. Entonces, esos cambios, uno puede construir una intención del legislador, una intención del constituyente, una intención que se establece en esta norma. Y brevemente referido a las normas del cambio climático, como te decía, acá hay una columna vertebral que deja su norma primero en el artículo 10, esta obligación del Estado a proteger el medio ambiente. Más adelante aparece en las normas, en el actual artículo 19, número 8, de la protección, que se asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente. Ahora sería sano y libre de contaminación, y la protección de la naturaleza, su biodiversidad.
la obligación, el deber de todos los habitantes de la República de proteger el medio ambiente, de proteger el patrimonio ambiental, y después tenemos esta norma referida a la protección del cambio climático. Hay una columna vertebral en donde me están diciendo que hay que proteger a la madre naturaleza de los malos que son el cambio climático. Entonces, ese conflicto ya está. Entonces, cualquier otra cosa que se negocie hacia el futuro tiene esto como base. Ese es el problema que yo veo. Seguimos, quedan 4 minutos. No, sí, un poquito más. Ya, hoy. Además de los audios que se pone fin a la autonomía de los cuerpos intermedios, lo cual es absolutamente falso. La triada persona, familia y grupos intermedios con autonomía está reconocida en el artículo primero de la nueva propuesta constitucional, y es más, esta es una autonomía reforzada en comparación con la del 80, pues no tiene límite en la ley, sino que los límites que tiene esa autonomía son los que están impuestos directamente por la Constitución. Además, se protege esta autonomía vía derecho de asociación o a través de la garantía del derecho de asociación, cuidando o resguardando el ideario y la identidad de las asociaciones o grupos intermedios, cuestión que no está protegida hoy por la Constitución de 1980. Es Bueno, Mi, ya hemos mi, hecho com- mi, mi- referencia. mi comentario es el mismo ahí. O sea, no estamos reforzando la autonomía de los cuerpos intermedios en inserto en la Constitución del 2005, sino que estamos en esta y aplica todo lo que hemos conversado hoy día respecto al Estado Social y Democrático de Derecho, igualdad sustantiva, que no dice igualdad sustantiva, vuelvo a insistir con eso, pero remoción de obstáculos, progresividad de derechos sociales, derechos colectivos indígenas, paridad o derechos identitarios para un grupo como las mujeres, que en mi opinión desprecia la igualdad ante la ley. Así que yo por lo menos creo que le falta en el análisis de este punto todo el resto del panorama de esta propuesta constitucional. Seguimos. ¿Sí? Seguida se critica que el Estado va a aumentar de tamaño porque la propuesta constitucional permite a los gobiernos regionales contratar empréstitos y que esto sería la ruina del país. Bueno, acá ciertamente hay mucha falta de información y de conocimiento respecto de la normativa constitucional que nos rige. El artículo 65, inciso cuarto, en su numeral 3 de la Constitución de 1980, permite expresamente contratar empréstitos y celebrar operaciones de crédito a los gobiernos regionales. Es decir, esta atribución ya existe en la Constitución vigente. Al contrario, la nueva propuesta constitucional la acota, le pone un quórum especial, fija por primera vez que dichos empréstitos deban estar dirigidos a fines específicos, pero por si fuera poco, la propuesta constitucional, a diferencia de la constitución vigente, señala que la ley de quórum calificado que autorice la contratación de estos empréstitos deberá considerar a lo menos los siguientes elementos. Miren, y se lo dicto así cortito. Primero, mecanismos que garanticen que la deuda sea servida íntegra y debidamente por el deudor. Segundo, que los límites máximos de endeudamiento como porcentaje, deberá establecer límites máximos de endeudamiento como el porcentaje del presupuesto anual de la región o la comuna respectiva. Deberá además establecer dicha ley la obligación de mantener una clasificación de riesgo actualizada, pero establece además prohibiciones. Dice, en ningún caso la ley que establezca los empréstitos podrá permitir contratarte empréstitos durante periodos electorales, no podrán financiarse gastos corrientes con fondos provenientes de empréstitos y no podrán establecerse garantías o cauciones del fisco para dichos empréstitos. Es decir, está aún más restringido que lo que hay en la Constitución de 1980. A continuación, Ya. Sí, mira, acá yo no veo el problema de que se vaya a acabar el Estado por esta norma, o sea, de que vaya a ser un colapso. Yo lo veo desde el otro punto de vista, lo veo desde el punto de vista de los elementos que se han ido incorporando a esta Constitución, que van a tener que ser interpretados orgánicamente, y que van a implicar, desde mi punto de vista, necesariamente un aumento del tamaño del Estado, y desde ese punto de vista la mayor cantidad de gasto, aumento de impuestos, lo veo por ahí. O sea, si eso implica, acá no tengo conocimiento en esa materia, pero si eso implica mayores restricciones para los gobiernos regionales, para poder endeudarse, que bien, pero eso no implica una modificación de la visión ideológica de la Constitución. Se podría incorporar en la actual, sería maravilloso. Por lo menos lo veo desde ese punto de vista, no tengo más conocimiento sobre esa materia. Él me está respondiendo a mí ahí, porque yo fui la que dijo que nos íbamos a ir a la ruina. Bueno, pero es bastante sencillo.
Lo que pasa es que lo que puede estar en la Constitución, ¿y por qué le pusieron tantas trabas? ¿No? Porque ellos mismos lo saben. Porque en el marco de un modelo de derecho garantista, donde los derechos sociales son judicializables y están al mismo nivel el derecho a la vivienda vale lo mismo frente a un juez que el derecho a la libertad de expresión. Porque antes teníamos una diferencia. Los derechos sociales eran de segundo rango. A mí me da, además, volviendo al punto anterior, ¿no? Me da la sensación de que aquí están equiparados, están igualados más o menos. O sea, no hay, no hay una claridad en que yo, por supuesto, si me dicen la del derecho a libertad de expresión me está siendo violada por el Estado, obviamente que me voy de recurso de protección, corte de apelaciones, y me parece muy bien que eso sea así. Lo que no me parece que sea así es que los derechos sociales sigan en la misma ruta, no solamente porque implica este Estado gigantesco, implica todo este gasto, implica la judicialización, implica una serie de cosas, sino que porque los pone al mismo nivel con los derechos humanos fundamentales, cuando en realidad son de segundo rango. Dicho eso, en el marco de este proyecto neomarxista, que, que se haya dejado esta norma, por mucho que se le hayan puesto más límites, pero en ese marco que puedan pedir préstamos los gobiernos locales es de orates, porque la presión por responder a la demanda de los derechos sociales va a ser gigantesca. Y yo no sé todo este caso de los convenios, ¿no? Que tiene al gobierno bien en las cuerdas, ¿cómo se llaman? No son los convenios, son de las agencias. Fundaciones. En todos los casos, las fundaciones. Bueno, ahí se violaron cualquier cantidad de reglas normativas, etcétera. Nosotros aquí le estamos abriendo la caja Pandora. El problema cuando yo dije el país se va a ir a la ruina es porque lo estoy viendo en el contexto de la presión que va a existir desde el que demande la provisión de los derechos sociales garantizados al gobierno local, que al mismo tiempo va a ejercer su presión de financiarse a quien le pueda dar los empréstitos, el Banco Central, me imagino, será. Entonces, ese es el punto. El contexto es muy distinto de la descentralización que tenemos en el marco de nuestra actual Constitución de 2005. O sea, para mí empeora y deja en un estado gravísimo la posibilidad de aumentar la corrupción a nivel de los gobiernos locales y de despilfarrar la plata sin mayor, porque ellos van a tener responsabilidad fiscal, no sé yo, si eso se les está exigiendo. Se dice que la promoción, ojo, no la obligación de la educación ambiental, es contraria al derecho de los padres a educar a sus hijos. Señores, no hay constitución que proteja más a los padres y su libertad de educar que esta propuesta constitucional. Este derecho pasó a ser incluso protegido mediante el recurso de protección, siendo que antes no lo estaba. Y cuida además el derecho a los padres a elegir incluso la educación religiosa de manera absolutamente robusta. Esto es a tal nivel que la propuesta dice que la libertad de enseñanza existe para garantizar los derechos parentales educativos. Genial, Juan Antonio, ese es mi comentario. Genial. Dejaron el derecho y deber de los padres para educar a los hijos, como está en la Constitución del 80, por supuesto, y con el contexto aplica lo que acaba de decir la Vane. No tengo más comentarios. No, o sea, pero es que, ojo, que con el tema de la educación ambiental no se trata de que haya un artículo de la educación ambiental a propósito de que hay que tener mucho cuidado con algo señalado en algún artículo solo que está tirado por ahí. No, pues está dentro de esta columna vertebral del artículo 10, en el capítulo 1, el más importante del ordenamiento jurídico, en donde establece el deber del Estado. Después tenemos el 37.2, el 37.3, en donde establece el deber de todos los habitantes de la República. Entonces, es en ese El capítulo contexto 16. el capítulo 16, cómo se tiene que interpretar, y el concepto promover, por lo menos lo que decía el profesor Silva Bascuñán, es que promover significa tomar iniciativa para la realización o el logro de algo. Entonces, cualquier medida, como decía Vanessa, que se aplique en este sentido, no va a tener ningún grado de inconstitucionalidad, sigue una misma línea estructural de pensamiento. Y lo que van a hacer los profesores, ustedes imagínense, ustedes creen que a partir de esto los profesores vayan a enseñar el cambio climático como, oye, esto no se produce por la ideología de género, esto no se produce porque faltan abortos, como dice la misma carta que tú me enviaste, Vanessa, de la Carta de la Tierra. Esto no se produce porque no hay desmilitarización. Van a entregar todo el mamotreto, que la culpa es de Colón, que la culpa viene de cualquiera. Siempre la culpa es de alguien más y nosotros somos tan buenos y por eso estamos educando a las futuras generaciones para que no cometan estos errores. Esa es la brutalidad de lo que veo en materia ambiental. Si consideramos
que el Green New Deal que estaba promocionando Alexandria Ocasio-Cortez en el 2019, porque decía que había estudios de científicos, había un consenso científico el 2019 de que en 12 años más iban a cambiar las condiciones porque nos íbamos a morir o iba a ser mucho más susceptible de morir el producto de estos elementos. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Racionalmente había que tomar medidas y su plan costaba 93 trillones de dólares y promovía una disminución del 88% de la matriz energética. Si eso lo consideran exagerado, para allá tiraron el punto de negociación, entonces habría que retroceder, pero con la base de 93 trillones de dólares y bajar en un 88% la matriz energética. Cualquier cosa que esté bajo de eso sería algo prudente, pero es en base a ese tipo de educación, con esos videitos con música, como súper convincente, que los niños obviamente van a decir, sí, eso es lo que hay que hacer. De eso se trata. Miren, yo solamente quiero agregar que yo soy mamá de 3 hijos y sé cuál es la ideología que hay detrás de la educación ambiental. La conozco completamente porque hice clases 2 años de esto. Esto además la Agenda 2030 metida en el chip. O sea, no vas a tener ninguna resistencia frente a eso, porque como yo produzco huella de carbono y la huella de carbono está destruyendo el planeta, entonces tengo que dejar de tener hijos, no puedo comer carne, etcétera, etcétera. Pero esto ya es en la convicción. Ellos están operando de forma gramsciana, creando la convicción, la legitimidad en la mente de las nuevas generaciones de que todas las medidas dictatoriales y totalitarias de este globalismo van a ser justas y buenas porque te van a salvar la vida. Así te dejen sin nada. Yo, si a mí como madre llegan mis hijos del colegio lavados de cerebro con esta ideología medioambientalista neomarxista, ecofeminista, yo siento violado mi derecho y deber preferente de madre a educar a mis hijos. Y es más, esta ideología es anticristiana además, pero no tengo tiempo para explicar. Por lo tanto, súper consagrado tu libertad de educar a tus hijos con tu religión. ¿Y qué niño educado en el catolicismo al que tú le borras la heteronormatividad, las parejas hetero, ¿ah? Porque lo heteronormativo ahora es malo, puede seguir siendo católico, donde la familia no se reconoce como un padre y una madre, una mujer, un hombre? Bueno, todo esto está en la educación climática, va más abajo. Pero yo no quiero que a mis nietos, porque yo ya más hijos no voy a tener, le laven el cerebro con esto. Y sí siento mi derecho y deber preferente como madre, si es que en los colegios le están lavando el cerebro con esta ideología, lo siento violado, vulnerado y en ningún caso protegido. Así es que, en lugar de responderme el argumento, el abogado, él dice, en vez de responder, ¿qué es lo que significa? Que esté ese artículo ahí mandatando al Estado a adoctrinar a los niños con ideología climática, que ellos le pusieron educación de medio ambiente, todo muy bonito, ¿no es cierto? En vez de hacerse cargo, dice, no, pero si se protegen los padres, pues si los otros artículos se protegen. Sí, pero yo soy libertaria y desconfío del poder político. Y en los que se protegen no creo, porque además quienes les van a hacer la bajada son todos jueces de extrema izquierda. Así que no me vengan con lecera. No hay ningún derecho y deber preferente de los padres consagrado y protegido cuando tú tienes una doctrina que hoy día es una ideología, que tiene incluso a su reina, a su virgen, la Greta Thunberg. No hay ningún derecho y deber preferente de los padres asegurados en ese contexto. ¿Le van a lavar el cerebro a los cabros con toda esta cuestión? Perdonen que le diga, pero no. Hace algunos días está dando vuelta otra información falsa que dice que los derechos fundamentales de la propuesta son materia de ley simple, por lo que está dispuesto en el artículo que dice, hablan del famoso 75 letra R, que actualmente en el texto que se va a plebiscitar está en el 74R, donde señala que solo son materias de ley aquellas que limiten o restrinjan los derechos y libertades fundamentales establecidos en esta Constitución. De partida, los derechos fundamentales, si es que pueden ser proscritos, hay algunos que sostienen que no, solamente pueden ser proscritos por reforma constitucional con un quórum de 3/5, pero jamás va a poder hacerse por una ley simple. Ahora, la norma que se critica se refiere a materias que son propias de lo que se denomina el dominio legal, y viene a ser justamente lo contrario al que le imputan. En realidad busca proteger los derechos fundamentales para que la limitación o restricción, no su eliminación, solo pueda ser por ley y no por reglamento. Para muchos la norma del artículo 19, número 26 de la Constitución vigente no es clara. Y significa para algunos autores que la mera potestad reglamentaria, de ser las meras resoluciones administrativas, podían regular, limitar, complementar, restringir derechos fundamentales, siempre y cuando no restringieran su esencia. Con esta nueva norma, queda claro que es solo la ley la que puede limitar y restringir derechos fundamentales, pero nunca eliminarlos. Y si lo sumamos a lo establecido en el artículo 23 de la nueva propuesta, que establece que nunca, ni siquiera la ley, puede afectar los derechos de su esencia, queda absolutamente protegido el contenido esencial de todos los derechos y libertades de las personas y no podrán ser eliminados por una ley simple como falsamente se dice.
Mi estimado telepensante, a modo de aviso, pero en realidad de mayor precisión, Rocío, Juan Antonio y yo hemos querido dejar al abogado Jorge Reyes que explique este punto para que usted tenga la mayor claridad posible. Lo dejamos con unos audios que él nos permitió compartir y luego volvemos con el cierre del programa. Mira, te pongo un ejemplo. Bajo la Constitución actual, el derecho a informar y a opinar no puede limitarse, solo puede regularse a través de la ley de prensa, ¿no es cierto? Y puede complementarse. Cuando se hace, no puede afectarse en ningún caso el derecho en su esencia. Bajo la Constitución actual, o sea, con la próxima, sí va a poder limitarse. Entonces podría decir perfectamente, mire, solamente podrán dar información de noticias los canales de televisión que están en la televisión abierta, porque ellos responden a, no sé, darle un criterio de razonabilidad pequeño, pero dárselo, ¿no es cierto? Porque ellos responden solo a una señal pública y por tanto tenemos garantía que el ejercicio de esa señal pública está sujeta a las responsabilidades que la ley establece, por decir algo. Y de manera que todos los canales digitales de información quedan proscritos, quedan limitados. No pueden dar información, salvo que la hayan dado previamente los canales abiertos de televisión. Podría darse perfectamente. ¿Y se estaría afectando el derecho en su esencia? No, porque no se estaría afectando el derecho a la información en su esencia. Se daría, pero se estaría limitando para una categoría de personas. ¿Y estaría justificado racionalmente? Claro, porque dirían, los canales abiertos de televisión dan primero la noticia y una vez dada pueden darlo los canales, los YouTube, por ejemplo, porque esos no responden a una señal pública. Ahí hay un ejemplo, claro. Eso en la Constitución actual es imposible, porque el derecho a la información y a la opinión no se permite ni limitar ni restringir, bajo ningún respecto o circunstancia. El problema está con que el texto actual solo autoriza a limitar en los casos en que la Constitución lo autoriza. O sea, hay derechos que no pueden limitarse por la ley. Por ejemplo, la libertad de culto o el derecho a la educación no pueden limitarse. Nunca, nunca. Porque el legislador no tiene habilitación constitucional para limitar ese derecho, ni restringirlo. Esa es la diferencia con el texto actual. Ahora todos pueden restringirse o limitarse. La libertad de emprender también puede limitarse o restringirse en circunstancias que esa libertad no estaba autorizada para limitarse en el texto actual, porque requería que la propia Constitución habilitara al legislador en forma específica para restringir o limitar ese derecho. Gracias por este esfuerzo y saludos a Jorge Barrera. Esto fue sin ninguna saña ni nada, sino que simplemente porque es súper importante que si alguien dice que las fake news están de un lado, pueden haber equivocaciones efectivamente, pero luego nosotros contrastemos si eso es así o en realidad hay fake news que están de este otro lado y algunas cosas también que van a ser más razonables y otras menos, ¿no? Así que eso, mi querida Rocío, mi querido Juan Antonio, estamos aquí sin cansarnos, no nos vamos a cansar de resistir, porque el precio de la libertad es la eterna vigilancia, como dijo Jefferson. Y eso no se lo olvida a un libertario. Eso, mis estimados. Un abrazo grande. Cuídense, adiós. Chao. Chao.